Colin Russ había reparado la misma bomba hidropónica 7 veces esta semana, lo cual fue impresionante considerando que solo había 3 problemas reales con ella. Culpó a las partes y la interfaz y posiblemente al fantasma de un ingeniero rencoroso que había muerto de aburrimiento en este puesto de avanzada hace 100 años y ahora perseguía el sistema de filtración de fluidos. Eso o la IA había desarrollado un sentido del humor. Pateó la base de la consola lo suficientemente fuerte como para hacer que las luces de diagnóstico volvieran a parpadear en coherencia. No me mires así, murmuró en la pantalla, que definitivamente mostraba un código de error engreído. No eres mejor que yo. Se ejecuta en un software escrito por el comité. Fue otro día de silencio en el puesto avanzado Epsilon 7, flotando como una verruga olvidada en la franja gravitacional del campo de asteroides 41, Kappa. Colin fue el único humano publicado aquí gracias a un recorte presupuestario y un incidente relacionado con el programa Rocket Catapult de su empleador anterior. Sobre todo arreglaba cosas. Tuberías, consolas, drones, su propia salud mental pobremente. Había un conserje robot llamado Scrubo por compañía, pero la base de datos conversacional de Scrubo consistía completamente en insultos y anuncios antiguos de pasta de proteína con sabor a atún. Por eso, cuando el sensor de emergencia se iluminó con un pulso rojo estruendoso, Colin casi se atraganta con su sustituto de café rehidratado. Buque no registrado entrando. El dron del sistema rotundamente. Impacto inminente. Miró fijamente la consola durante un largo momento de confusión. La taza se le congeló hasta la mitad de los labios. Define inminente. El puesto avanzado tembló cuando algo enorme y enojado se estrelló contra el avión rocoso que estaba afuera, patinando sobre el polvo como una piedra saltando sobre el agua. Colin soltó la taza y se atornilló a su traje ambiental. Para cuando salió, la puerta de la esclusa de aire silbaba detrás de él. El polvo se estaba asentando. Los restos no se parecían a ningún barco que hubiera visto antes. No tenía líneas duras ni propulsores visibles, solo curvas fluidas, un casco que brillaba débilmente en tonos violeta y azul marino profundo. Parecía menos un recipiente y más algo crecido, como si un mollusco hubiera tenido una aventura de una noche con una estrella. Y este fue el resultado. Colin entrecerró los ojos ante una costura pulsante y tocó su comunicador. Si se trata de una nueva línea de cruceros de lujo, quiero un reembolso. Un panel se abrió con un silbido húmedo. El interior era tenue, brillando suavemente por las venas que atravesaban las paredes. El olor a ozono y algo más oscuro, como canela quemada y cobre, lo golpearon. Entonces ella salió. A primera vista, parecía humana, alta, pálida, con el pelo largo y plateado que se movía demasiado despacio, como si estuviera bajo el agua. Pero sus orejas, largas, afiladas hacia atrás como la cinta de una bailarina atrapada por el viento, la delataron. Eso y la forma en que sus ojos negros brillaban como aceite en el agua. Ella tropezó. Colin se estiró instintivamente, agarrándola del brazo. Su piel estaba fría, como vidrio pulido dejado demasiado tiempo en una criocámara. Tranquilo, dijo. Te estrellaste contra la roca equivocada. Bienvenido a la población Epsilon 7. Yo y un robot que piensa que es mejor que yo. Ella parpadeó lentamente. Sus labios se abrieron. Necesito ayuda. Bueno, estás de suerte. Soy ingeniero, me ofreció una sonrisa torcida. Y también hago un fideo instantáneo malo. Ella no se rió. En cambio, ella se balanceó de nuevo. Colin apenas logró llevarla a sus brazos antes de que ella colapsara por completo. Está bien, murmuró, arrastrándola hacia la esclusa de aire. Vamos a arreglarte. Intenta no morderme en el camino. De regreso adentro, la colocó en la cuna y escaneó sus signos vitales con un dron médico reutilizado que sonó nerviosamente y huyó una vez que ella gruñó. Le remendó las heridas lo mejor que pudo con herramientas humanas y conjeturas. Su sangre, si eso era lo que era, brillaba débilmente, como bioluminiscencia. Cuando ella volvió a abrir los ojos, él estaba tratando de entender lo que parecía ser un grupo de puertos orgánicos en la base de su columna vertebral. Deja de pinchar eso, murmuró ella.
Despertarás el barco. Dices eso como si fuera algo malo. Sueña cuando está herido. No quieres ver sus sueños. Punto tomado. Se sentó lentamente, cada movimiento deliberado. Soy Beyla de Frexora-Cullen, del sindicato de mecánicos en quiebra. Ella lo miró fijamente como si estuviera decidiendo si era comestible o simplemente molesto. No tenía la intención de estrellarme aquí. Eso nos convierte en dos. Entonces, ¿qué pasó? Piratas espaciales roban un sistema de navegación, comienzan a leer poesía y deciden que la vida no tenía sentido. Fui perseguido, dañado. La nave fusionó mis órdenes en un intento de escapar. No tuvo éxito. Bueno, por suerte para ti, tengo demasiado tiempo y una llave inglesa que también funciona como tope de puerta. Empezó con el casco. La capa exterior era casi sensible, retrocediendo de sus herramientas al principio. Eventualmente, con una mezcla de persuasión suave, amenazas susurradas y la aplicación liberal de espuma selladora, progresó. El barco respondió como una mascota gigante, confundido, pero lentamente dispuesto a confiar en él. Por dentro las cosas estaban peor. Los sistemas pulsaban erráticamente. Los conductos orgánicos se habían desgarrado y estaban goteando algo que burbujeaba al entrar en contacto con el aire. En un momento trató de interactuar con un panel que lo mordió. Dios se rió entonces por primera vez. Un suave sonido rizado. Debe ser nuevo en biomáquinas, dijo. Normalmente me quedo con máquinas que no sangran. A medida que él trabajaba, ella se debilitaba. Su piel adquirió un brillo más translúcido, y sus colmillos, no los había notado hasta ahora, se alargaban sutilmente. ¿Tú, estás bien? Necesito sustento, dijo, con la voz entrecortada. Tenemos una máquina expendedora que dispensa lo que podría ser comida o posiblemente espuma aislante. Es difícil de decir, negó con la cabeza. No ese tipo de sustento. Él miró, luego miró un poco más. Oh, me he refrenado a mí mismo. Me siento halagado de verdad, pero me estoy muriendo. Se mordió el labio. ¿Qué pasa si te dejo, ya sabes, mordisquear? Debes ser voluntario y preciso. No te agotaré. Solo lo suficiente para sobrevivir, ¿verdad? Como una recarga de batería. Si tienes miedo, ¿miedo? Él resopló. Una vez salí con una mujer que intentó estrangularme con un cable de carga. Esto ni siquiera es top hardware. Ella levantó una ceja delicada. Eres extraño. Gracias. Ella se acercó a él, lenta y casi reverente. Cuando sus labios tocaron su piel justo por encima de la clavícula, no sintió dolor, sino calor, un zumbido que se extendía como si se conectara a algo vasto, antiguo y hambriento, pero también agradecido. En el momento en que se estiró, su visión latía con luz violeta. Sintió circuitos, líneas de tiempo, la gravedad misma zumbando en sus huesos. Entonces se acabó. Ella se echó hacia atrás, con los ojos brillando débilmente. Sentirás cambios. Se tambaleó ligeramente. Defina los cambios. Puedes comenzar a percibir energías, máquinas, patrones. ¿Me dan una capa? No. Vergüenza. Ella lo miró de nuevo, esta vez con algo más que cortesía, algo peligrosamente cercano al respeto. Me has salvado. Oye, dijo, balanceándose un poco mientras se sentaba a su lado. Eso es lo que hacen los mecánicos. El barco se purgó suavemente detrás de ellos. Afuera, las estrellas no parpadeaban, pero algo más, algo mirando, acababa de dirigir su mirada hacia Epsilon 7. Collins miró fijamente el extremo del cable de lo que podría haber sido la arteria neural de un barco y trató de no vomitar mientras se retorcía. Ya sabes, dijo, agitando la varita de interfaz medio derretida hacia él. Estoy empezando a extrañar las buenas placas de circuito anticuadas. Nunca tuviste que preocuparte por si tenían cosquillas. Detrás de él, Ver se reclinó en la esquina de la cámara principal del puesto avanzado. Piel pálida casi luminosa bajo las tenues luces. Su recuperación había progresado por fracciones.
Se parecía menos a un fantasma moribundo y más a alguien que se había saltado el desayuno. Una pequeña mejora, pero progreso no obstante. El barco responde a la intención, dijo, incluso a la voz, pero está herido. Confundido, ¿verdad? Confundido es definitivamente el ambiente que estoy recibiendo. Traté de hacer un diagnóstico y comenzó a tararear melodías de espectáculos. Recuerda lo que jugaste mientras reparabas el casco exterior. Oh, genial, murmuró Cullen. La primera impresión que el barco tiene de mí es que me gusta la gente de sintetizadores del siglo XXIII. Nunca viviré así. Los labios de Beyla se curvaron ligeramente, su versión de una sonrisa. Podría ser peor. Yo podría haber jugado mi tío de palabra hablada de antigravedad de la poesía. Ella parpadeó. Estás inventando. Yo realmente quiero. La nave de los sistemas internos se había estabilizado ligeramente desde que Cullen había iniciado la primera crudo de la interfaz. Pero el problema no era solo estructural. Fue psicológico. Si ese término se puede aplicar a una vida de la nave espacial. Algo había aterrorizado de él. La forma en que sus luces internas se atenuaban cerca de ciertos bancos de memoria. La forma en que se pulsado cuando Beyla se acercaba demasiado. Se estaba comportando como un animal herido, lo que significaba que él necesita para ser creativo. Hurgó en una caja etiquetada como unidades de llave hidráulica, posiblemente letales, y sacó una diadema meditativa destinada al manejo del estrés en los mineros de largo recorrido. Sujetándolo, conectó uno de los cables neuronales al puerto auxiliar. Está bien, dijo, acomodándose con las piernas cruzadas en el suelo como alguien a punto de cantar su camino a la iluminación. Hagamos esto, bastardo blando, cerró los ojos. La habitación quedó en silencio, luego resonó con un zumbido creciente que se sintió más como presión detrás de los ojos que como sonido. Los pensamientos, no los suyos, burbujeaban. Imágenes. Destellos de paisajes bioluminiscentes, vastas nubes de arquitectura viva, un anillo de barcos ardiendo en una tormenta de plasma. Colin se estremeció. La emoción detrás de esto no era miedo. Fue una traición. Él retrocedió, jadeando. Las luces internas del barco parpadearon. Bueno, creo que acabo de echar un vistazo a tu diario, murmuró. Tienes problemas de confianza, amigo. Beyla se acercó, su largo abrigo arrastrándose detrás de ella como la cola de un cometa digno. Ella inclinó la cabeza, mirándolo con curiosidad y algo más. Algo más afilado. Hiciste contacto, dijo ella. Sí, y no exploté ni me disolví en sopa. Puntos de bonificación. Aceptó tu presencia. Eso es raro. Debe ser mi encantadora personalidad. O tal vez es solo desesperación. La desesperación hace aliados honestos. Colin resopló. Pareces mi abogado de divorcios. Reanudaron las reparaciones en un silencio desigual. Ella lo guió a través del funcionamiento del barco. Como leer las luces de pulso que indicaban angustia neuronal. Donde aplicar presión para estimular la respuesta regenerativa. Como evitar activar accidentalmente las glándulas de defensa ofensiva. Aprendieron eso último por las malas, lo que resultó en una consola derretida y las cejas de Cullen con un corte inesperado. ¿Estás seguro de que eres un noble? Preguntó Cullen mientras limpiaban el limo de las paredes con almohadillas esterilizadoras y un dron de limpieza convertido que se quejaba constantemente. El tono de Bahía Elite era uniforme. Nací en una de las viejas familias. Mi sangre lleva autoridad dentro de las flotas. O lo hizo. Así que la realeza de los vampiros espaciales se estrella en una roca remansa, es salvada por un ingeniero semiempleado con adicción a la cafeína. Suena como una mala novela de Hull. ¿Es eso lo que crees que es esto? Creo que estoy medio dormido y mis manos están pegajosas con moco de barco, así que tal vez estoy soñando y quiero un reembolso. Ella lo miró por un momento y luego preguntó, ¿te arrepientes? ¿Arrepentirte de qué? Donando tu sangre. Hizo una pausa. El número que me refiero, claro, era un poco de un salto de la fe de la situación. Pero no me drenaje seco.
No has probado a que me conviertan en una carne de títeres, y usted se ríe de algunos de mis chistes. Esa es una victoria en mi libro. Su biología ha cambiado. Sí, dijo, apoyándose contra la pared y rodando el hombro. Me he dado cuenta. La máquina de café ha empezado a obedecer a mí sin ser expulsado. Eso es nuevo. Es un efecto secundario de Trisar y la unión. Usted está ligada a mí y a la nave. Levantó una ceja. ¿Estás diciendo que ahora soy parte de la familia? No exactamente, pero sus sistemas, sus sentidos han comenzado a adaptarse. Genial. Entonces, tengo sueños extraños y tal vez mi sangre brilla. ¿Alguna otra ventaja? Es posible que pueda comunicarse con la tecnología Trexari. Siente el pulso de las máquinas. Finalmente, puedo ganar discusiones con mi tostadora. Las mejoras llegaron lentamente, pero llegaron. La mente de Cullen comenzó a trazar las funciones del barco con una facilidad antinatural. Podía sentir sus heridas antes de que salieran a la superficie físicamente. Escuche las débiles vibraciones de los sistemas reiniciándose como un distante canto de ballena en sus oídos. A veces hablaba con el barco y éste respondía no con palabras sino con tonos emocionales. Cansancio, curiosidad, alguna vez diversión. Fue entonces cuando le ofreció un nombre. Te llamo Helibian, dijo, acariciando la consola pulsante. Respondió con un zumbido estático que le puso los pelos de punta. Vio arqueó una ceja elegante. No es una mascota. Demasiado tarde. Estoy uniendo. El estado de ánimo cambió una noche cuando el escáner de largo alcance del puesto de avanzada comenzó a emitir un pitido suave, casi disculpándose. Cullen miró la pantalla y frunció el ceño. Señal de rebote, murmuró. Beyla levantó la vista. ¿De dónde? Sistema local, pero encriptado. No el nuestro. Tampoco el protocolo estándar de la Unión. Ella ya se estaba moviendo. Muéstrame. Levantó la forma de onda. Beyla lo estudió, su expresión ilegible. Eso es un recordatorio, dijo después de un momento. Como de otro barco Traxari de una flota. Esta frecuencia es utilizada por las naves de mando. Significa que me están buscando. Colin parpadeó. Y nos estamos iluminando como un árbol de Navidad en sus sensores, ¿no? Tus reparaciones estabilizan el núcleo nervioso de la nave. Es posible que haya enviado un ping sin comando. Genial, murmuró Cullen. Arreglé el cerebro y accidentalmente nos doxiza. Debemos prepararnos para los visitantes, para los cazadores. Él la miró. Realmente parecía. Había acero debajo de ese elegante exterior. Ella no acababa de huir de su gente. Ella había hecho algo que no perdonarían. Y ahora venían. Entonces, ¿qué hacemos? Él preguntó. Ella inclinó la cabeza. Corremos. Corre en el barco que todavía jadea cuando arrancé. Dije que nos preparáramos primero, luego corriéramos. Correcto. Prepara el carrito de la escapada espacial. Lo tengo. Cuando ella se volvió, él no pudo evitar preguntarle. Beyla. Ella hizo una pausa. No vas a rescatarme una vez que estemos despejados, ¿verdad? Ella le devolvió la mirada, con la cara quieta, pero la voz suave. Estamos atados ahora, Cullen. Si yo corro, tú corres. Si yo caigo, tú caes. Esa fue la decisión que tomaste cuando me diste tu sangre. Se rascó la cabeza. Bueno, entonces no hay presión. No creo que la presión te haya detenido nunca. Él dio una sonrisa torcida. Es parte de mi encanto. Afuera, el escáner continuó pulsando silenciosamente. En algún lugar del espacio profundo, algo viejo y frío había captado su olor y se estaba acercando. Jelly Bean se estremeció, o más precisamente, el casco exterior de la nave emitió un zumbido bajo y trémulo que hizo que todas las superficies del puesto avanzado zumbaran ligeramente, como si el universo mismo tuviera un caso de indigestión. Cullen asomó la cabeza por la esquina, con las manos llenas de herramientas y algo vagamente orgánico que todavía se movía cuando no miraba. ¿Eres tú,
amigo? ¿Tienes frío? ¿Quieres una manta? ¿Una taza de té? El barco hizo un sonido como un lavavajillas ofendido y emitió un breve pulso de luz lavanda. Colin tomó eso como un entusiasta quizás. Se agachó hacia la cámara del motor, pasando por encima de un grupo de conductos expuestos que brillaban como tendones. Baielit ya estaba adentro, arrodillada junto al nodo central pulsante de la nave con una mano apoyada ligeramente contra ella. Sus largas orejas se movieron ligeramente mientras se concentraba, la única indicación de que estaba escuchando algo que Colin no podía oír. ¿Sigues cantando blues?, él preguntó. Ella asintió. Tiene miedo. La señal despertó viejos instintos. ¿Esconderse? ¿Huir? Colin se rascó la nuca. Los barcos suelen tener PTSD. Las naves Traxari nacen, no se construyen. Sus recuerdos son largos. Entonces, lo que estás diciendo es que esta nave podría entrar en pánico y entrar en coma. O peor aún, si detecta un verdadero buque de mando cerca, puede volver a la lealtad predeterminada. Puede traicionarnos. Genial, murmuró Colin. Solo una vez, me gustaría arreglar algo que no tenga equipaje emocional. Entonces no deberías haber compartido tu sangre. Levantó un dedo. Oye, estaba siendo generoso y un poco delirante. Probablemente ambos. Beyla se puso de pie, cepillándose las manos en los pliegues de su abrigo. Debemos prepararnos para la partida. Pensé que dijiste que no estaba lista. Ella no lo está, pero quedarse aquí será peor. Somos vulnerables. ¿Has visto los registros del escáner? Sí, como si alguien intentara encontrar nuestra lista de reproducción de Spotify en todo el sistema. Y no se están saltando anuncios. Colin se movió hacia la columna de interfaz de la nave, presionando su palma contra el nodo. Un calor se extendió por su piel como el trueno de los motores subespaciales muy por debajo del oído humano. Desde el intercambio de sangre, y realmente esa no era una oración que pensó que usaría alguna vez, había podido comunicarse con Helibian con más fluidez, al menos con la misma fluidez que uno podría tener con un barco sensible que expresaba afecto a través de cambios de temperatura en el golet ocasional. Cerró los ojos. Los patrones se elevaban detrás de sus párpados. Fractales, circuitos, suaves pulsos de instinto. El barco no hablaba con palabras, sino con colores, emociones, ecos de la memoria. Esta vez se sintió como ser observado. Se echó hacia atrás, latiendo el corazón. Sí, están cerca. Beyla se encontró con su mirada. Entonces nos vamos inmediatamente. Colin suspiró. Supongo que no terminaré de reconfigurar los sistemas de refrigerante ni de quitar ese extraño hongo del techo de la cocina ni de devolver esa taza que tomé prestada del depósito de suministros 9. Se dirigió hacia la cuna del motor, donde un grupo de nervios, cables y arterias se retorcían expectantes. ¿Estás seguro de que podemos sacarla del suelo sin que tenga una crisis nerviosa a mitad del salto? Debemos arriesgarnos. Solo una vez, me gustaría arriesgarme a algo que no implique descompresión explosiva o robo de órganos. Vila levantó una ceja. Vives peligrosamente. Número 1. Vivir accidentalmente. Gran diferencia. En una hora, las espinas centrales del barco se iluminaron con retroalimentación de propulsión, del tipo que hizo que los dientes de Colin Zumborani se le erizaran los pelos de punta. Helibian emitió un gemido bajo e incómodo a través de sus vocalizadores subsónicos como un anciano que se levanta de mala gana de la cama. Afuera, el puesto avanzado tembló mientras el barco se elevaba. El polvo explotó hacia afuera en espiral. Colin miró la consola en busca de advertencias. Había muchos. Ignoró a la mayoría de ellos. Aquí no va nada, murmuró, moviendo los dedos por los controles, iniciando el arrastre warp en 3, 2, el barco se sacudió. Espacio plegado. Por un momento, Colin sintió como si sus huesos estuvieran hechos de fideos y sus pensamientos estuvieran siendo exprimidos a través de una pajita pequeña. Entonces las estrellas se desenvolvieron y desaparecieron. No muy lejos, solo lo suficiente. Dejó escapar una respiración lenta.
Beyla se paró a su lado, con los brazos cruzados. Estamos enmascarados por ahora, dijo. Jelly Bean ha ocultado nuestra estela. Usaste el nombre, dijo Cullen, sorprendido. Ella lo eligió. ¿Ella qué? Violet parecía genuinamente divertida. Ella lo ha aceptado. El vínculo es más fuerte de lo esperado. Bueno, dijo Cullen, tratando de reprimir una sonrisa. Supongo que ahora soy un nombre de barco. Debería cobrar una tarifa. Deberías cobrar por menos cosas. No eres bueno en el comercio. Me echaron del mercado de la Ingeniería Club por vender almohadillas de teletransporte defectuosas. Un tipo terminó en 3 dimensiones a la vez. Las orejas de Beyla parpadearon. Recuerdo el incidente. Fue noticia para Traxari. Se te conocía como el simio divisor. Esperaba que ese apodo no me siguiera a través de los sistemas estelares. Se movieron a través de los márgenes de una tormenta de polvo en el plano Kuiper del sistema, dejando que los escombros ocultaran sus movimientos. Beyla trabajaba en silencio a su lado, calibrando los sistemas defensivos con un pequeño manipulador de campo que zumbaba como un insecto borracho. Colin, mientras tanto, trató de no pensar en el hecho de que su sangre ahora era parte nave espacial, parte realeza vampírica y posiblemente parte faro del juicio final. Miró fijamente los diagnósticos, observando cómo subían y bajaban los niveles de potencia con una especie de familiaridad renuente. Entonces algo hizo Ping. Señal de llamarada, dijo. Más allá del campo de cometas. Beyla se inclinó. Confirmado. Están transmitiendo telemetría falsa, lo que significa que saben que estamos observando. O se están burlando de nosotros. Bueno, eso es grosero. La etiqueta interestelar dice que al menos dices hola antes de intentar vaporizar a alguien. Examinó los patrones en la pantalla. Esta es una cápsula de drones de clase Kev, no comando. Un explorador. ¿Se supone que los scouts brillen así? No. Cullen entrecerró los ojos. El dron pulsaba irregularmente. Su trayectoria fue errática. ¿Es ese cebo? La cápsula apagó los escáneres. Cullen golpeó una mano hacia abajo. Eso es cebo. Acordado. Hay un transportista detrás o algo peor. Cullen se frotó las sienes. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que somos las únicas personas sanas en una galaxia llena de idiotas muy agresivos? No estoy seguro de que califiquemos como cuerdos. Él se encogió de hombros. Justo. Jelly Bean empezó a temblar de nuevo. Cullen presionó una mano contra la consola. Está bien, susurró. Solo están tratando de asustarnos. Has pasado por cosas peores. El barco latía suavemente, como un gato apoyado en una mano. Violet se paró a su lado. Tú lo calmas. Me calma de nuevo. No he dormido una noche decente desde que comenzó esto, pero cuando estoy cerca del núcleo, sueño con música que nunca he escuchado. Esa es la resonancia. Suena poético. No es poesía. Es supervivencia. Él la miró. Sigues diciendo cosas así y sigo pensando que no solo estamos huyendo. Estamos construyendo hacia algo. La mirada de Beyla sostuvo la suya. No tenía intención de hacerlo. Pero estás cambiando el camino. Cullen se recostó, con las manos detrás de la cabeza. Supongo que tendremos que ver a dónde conduce, ¿eh? Detrás de ellos, Jellibean ronroneó. Cullen's Boots se encogió de hombros mientras cruzaba el pasillo hacia el nodo de Biosystems, que actualmente estaba goteando lo que generosamente podría describirse como un gran optimismo. Las entrañas del barco habían comenzado a responder al estrés con comportamientos extraños. Y este involucraba una secreción que se parecía tanto a la savia de los árboles como al aceite de motor. Jellibean, al parecer, estaba experimentando ansiedad por problemas de plomería. Juro que si esto mancha mi mono, le escribiré una carta severamente redactada a su fabricante, dijo Cullen a la pared más cercana, que onduló débilmente en reconocimiento o agresión pasiva. Ya no podía decir cuál.
Beyla siguió detrás, elegante, incluso en el suelo ligeramente ondulado, que había comenzado a crecer crestas sensibles a la presión. Aparentemente, Helibian pensó que la retroalimentación táctil los ayudaría a sentirse más arraigados. Colin tenía sus dudas. No deberías burlarte de ella, dijo Beyla mientras se agachaba bajo una raíz neural baja. Ella se está adaptando. Yo también, murmuró Colin, sacándose el limo del cabello mal. Ella llegó al nodo antes que él, colocando su palma en su superficie. Un zumbido se extendió hacia afuera y la fuga disminuyó. Colin la observó, no por primera vez, preguntándose cuánto de ella era biología alienígena y cuánto era un misterio deliberado. Está bien, princesa Plasma, dijo. Estamos lo suficientemente lejos del último fantasma de escaneo y he recalibrado los deflectores. ¿Cuál es el plan ahora? Debo intentar contactar con tu gente. ¿Estás loco? Con una de las flotas disidentes, puede que no sean leales al Consejo. Si puedo llegar a un Bloodister o a una casa que aún no está corrompida, ¿y qué pasa si están corrompidos, hambrientos o aburridos y quieren un juguete masticable? La expresión de Bayelit permaneció serena. Luego aprendemos hasta dónde se ha propagado la infección. Colin, realmente no haces medias tintas, ¿verdad? No hay infracciones de seguridad, solo retraso. Eso suena como algo que diría mi arrendador. A pesar de sus recelos, Colin ayudó a redirigir la matriz de ráfagas de largo alcance de la nave. No era un verdadero enlace cuántico de comunicaciones. Las comunicaciones internas de la nave habían sido demasiado dañadas para eso, pero podían transportar un pulso de haz estrecho a lo largo de varios años luz, especialmente si se amplificaban a través de la vaina de plasma que Helibian podía generar en su warp. En otras palabras, un grito glorificado a través de un megáfono elegante. ¿Estás seguro de que no quieres disfrazar un poco la señal? Preguntó Colin. Tal vez agregue un tintineo musical para hacernos sonar más amigables. Vale levantó una ceja. No estoy anunciando un cereal para el desayuno. Podría ser más seguro. El pulso se apagó, silencioso, brillante, transportado en partículas más delgadas que el aliento. Luego esperaron. Colin odiaba esperar. Le hizo pensar, y pensar le hizo preguntarse qué demonios estaba haciendo ayudando a un vampiro espacial a jugar a la diplomacia interestelar. Él había arreglado su barco. Eso debería haber sido terminado. Gracias por la sangre. Aquí hay un batido. Nos vemos nunca. Pero no, ahora estaba compartiendo datos neuronales con un recipiente vivo que soñaba en ultravioleta y su propio cuerpo había comenzado a reaccionar a la proximidad con la tecnología de maneras inquietantes. Ayer, un dispensador de comida le obedeció antes de tocarlo. Hoy, estornudó y accidentalmente apagó la gravedad en el baño. Beyla no se había reído, pero sus oídos se movieron sospechosamente durante 10 segundos. La respuesta del barco al mensaje saliente fue lenta, casi vacilante. Helibian atenuó gradualmente su iluminación como si se estuviera preparando para algo reverente. Colin miró la consola cuando una débil señal de retorno hizo ping hacia atrás. Una ráfaga codificada en un dialecto al que incluso Beyla tuvo que entrecerrar los ojos. Este cifrado es antiguo, murmuró. Prequismo, antes de que las flotas se fracturaran. Bueno, eso no es espeluznante en absoluto. Flotas fantasmas antiguas, allá vamos. Debo profundizar en el estado trans para interpretar esto. Espera. ¿Vas a sumergirte psíquicamente en una señal sospechosa de una flota posiblemente hostil de vampiros espaciales mientras nos escondemos de un escuadrón de vampiros espaciales? Sí. Genial, 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 genial. Estaré aquí preparando la cápsula de escape que no tenemos. Bayelit se sentó cerca del nodo central de la nave y cerró los ojos. El área a su alrededor brilló débilmente a medida que se profundizaba el vínculo entre ella y el barco. Colin dio un paso atrás, sintiéndose vagamente como si estuviera escuchando a escondidas en una sesión de terapia intergaláctica. Pasó la siguiente hora reconectando parte del sistema de soporte vital para dejar de bombear niebla de lavanda a los cuartos de la tripulación. Helibian había insistido en que era calmante.
Colin no estuvo de acuerdo. Cuando Beyla finalmente se movió, su piel parecía más pálida de lo habitual, su expresión ilegible. Hice contacto, dijo, poniéndose de pie lentamente. Cullen le entregó un parche de hidratación. Y hay alguien que se acuerda de mí, alguien que puede ayudarnos, pero su flota es nómada. Perdido en el vacío entre los sistemas. ¿Por qué siento que la palabra perdido significa algo mucho más dramático en tu idioma? Ella deambula por los campos sepulcrales de la oscuridad exterior. Ella pilota un bioma que se alimenta de cadáveres estelares. Sí, definitivamente más dramático. Baielit se volvió hacia él, con la mirada aguda. ¿Vendrás? Colin parpadeó. ¿Qué? Yo, a la oscuridad exterior para visitar a tu amigo errante del vacío con un barco posiblemente devorador de hombres. Suena como las vacaciones perfectas. Ella es mi última esperanza. Sin ella, sin aliados, no podemos afrontar lo que viene. ¿Y qué viene? Baielit hizo una pausa. Entonces, no todos los de mi especie están de acuerdo con el consejo, pero algunos sirven a algo más viejo, algo más hambriento, una fuerza que se mueve detrás de las flotas. Lleva sus naves como la piel. Colin sintió que el escalofrío le subía por la columna vertebral. ¿Y crees que este amigo tuyo podría ayudarnos a no convertirnos en Sipskin? Ella es feroz y desatada. Él respiró hondo. Entonces sí, vamos a conocer a la bruja del vacío. Bella parpadeó. ¿Bruja del vacío? Lo siento, así es como la llamo. Ahorra tiempo. Trazaron un rumbo hacia el extremo más alejado de la extensión de Perside, una región caótica llena de planetas rotos y extrañas anomalías gravitacionales. Cullen ingresó a las coordenadas con los dedos temblorosos. Estaba mejorando en esto. No más valiente, solo más acostumbrado al terror. Helibian pulsó de acuerdo. Ella estaba lista. Como se puso en marcha en la oscuridad, Cullen cogió Bale a verlo. ¿Qué? Él preguntó. Usted no tiene miedo de la forma en que la mayoría de los humanos. Tengo mucho miedo. Yo estoy también muy bueno en ocultar bajo el sarcasmo y la rompe merienda. Extraños rasgos, pero útil. Tengo mucho de eso. A medida que la nave avanzaba, las estrellas se inclinaban a su alrededor. El exterior de la oscuridad a la espera. Con aliados o sin ellos, se dirigían hacia algo antiguo. Cullen solo esperaba lo que era no tener dientes, o peor aún, los pleitos. Las habas de Jelia Hall dejó escapar un bajo, contemplativa zumbido como el de un gato de tamaño hasta una sala llena de sillas mecedoras. La nave no disfrutar de la inmensidad. Demasiados gravitacional hipo. Demasiadas estrellas muertas colgando como roto las luces de Navidad en la oscuridad. Colin había tratado de calmar al bebé con la combinación habitual de afectuosas palmadas y sincere elogios, pero que viven los buques aparentemente no responden bien a sarcasmo. Eres la más bonita biomórfica simbiótica Warcraft en este cuadrante, que había dicho antes. En respuesta, Helibian había cortado el soporte vital durante 12 segundos. Ahora se deslizaban sigilosamente a través de un campo de escombros, en silencio, excepto por el chasquido ocasional de metal antiguo rozando la membrana externa. Baielit se paró cerca de la ventana delantera, con los ojos entrecerrados ante las formas parpadeantes distantes. Sus largas orejas se crisparon sutilmente, un extraterrestre le dijo que Cullen había comenzado a interpretar que estaba en algún lugar entre un pensamiento profundo y una leve molestia. Hoy estaba adivinando pensamientos profundos porque no había hecho nada particularmente estúpido en la última hora. ¿Estamos cerca?, él preguntó. Ella asintió lentamente. La señal está fracturada, pero ella está cerca. Siento su resonancia. Correcto. Resonancia. Eso es charla psíquica para vagos sentimientos viscerales espeluznantes, ¿verdad? Es el canto de la sangre a través de la memoria compartida. Entonces, sí. Ella inclinó la cabeza. Encuentras humor en el miedo. Por supuesto. Es la única forma en que he sobrevivido tanto tiempo sin inventar un cañón para úlceras. Se acercaron a un grupo de restos congelados que orbitaban un remanente de neutrones, los campos graves.
Todo sobre este lugar gritaba mala idea, pero Cullen hacía tiempo que había aceptado que su vida había cambiado de géneros, de la comedia técnica de Slice of Life a la ópera espacial embrujada. Un enorme bioma se alzaba a lo lejos, una nave en forma de media luna que latía con una luz apagada y difusa. Su carropus era de color negro mate, moteado con lo que parecían percebes y hongos vacíos. Tenía la forma de una mandíbula a media risa. Naturalmente, ¿es ese su barco?, él preguntó. Sí, por supuesto, parece la sonrisa de un dios de la muerte. ¿Por qué no? Cullen no esperó una respuesta. Ya estaba haciendo cola para la maniobra de atraque, con los dedos sobrevolando los controles que se iluminaban como coral bioluminiscente debajo de su toque. Jellybean parecía cauteloso, pero dispuesto. La nave se movió una vez, como una garrapata nerviosa, y luego se desplazó hacia la rejilla de ventilación expuesta del bioma. El procedimiento de acoplamiento involucró más gorgoteos orgánicos de los que se sentía cómodo, pero en cuestión de minutos quedaron bloqueados en su lugar. ¿Probablemente listo?, preguntó Bio. No, dijo Cullen. Pero hagamos esto de todos modos. Se trasladaron a la esclusa de aire, que olía débilmente a ozono, limpiador de limón y algo que solo podría describirse como arrepentimiento de hongos espaciales. Bailey tomó la iniciativa, moviéndose con esa gracia depredadora suya que hacía que Cullen se sintiera como un tipo que intentaba seguir un ballet con dos zapatos izquierdos. Dentro del bioma, la atmósfera era más oscura, más espesa. Las luces pulsaban a lo largo de las paredes, suaves, rojas y rítmicas, como el latido del corazón de algo que realmente quería una siesta y posiblemente una transfusión. Una figura se acercó a ellos desde el otro extremo del pasillo. Era alta, incluso para las especies violetas, con el pelo negro obsidiana trenzado en largos rizos que se arrastraban detrás de ella como una capa. Sus ojos brillaban tenuemente de color violeta y sus orejas eran más largas que velos, más curvas como cuchillas ornamentales. Caminaba como si la gravedad fuera opcional. Cuando se detuvo ante ellos, no habló de inmediato. Ella acaba de estudiar Cullen como él era un enigma escrito en sándwich de migas. Por lo que la mujer dijo finalmente, esta es tu Blood Bond. Cullen levantó una mano en un vago de onda. Hola, sí, muy vinculado. Filo de soporte técnico. Ella no sonrió. Beyla, para su crédito, no suspiró. Alexa, dijo Vila. Gracias por responder. No debería haber venido, Alexa. Dijo. Las flotas de revólver. La boca está abierta. Colin parpadeó. ¿Ella acaba de decir que la boca se abra? Beyla asintió con la cabeza. Es el antiguo voces susurrando. Nit. Y aquí esperaba que significara un buffet. Alexa lo ignoró completamente. Su vínculo con el ser humano es inestable. La proporción de sangre es incorrecta. Diste demasiado. Me estaba muriendo. Dijo Bella. Él me salvó. El bono fue el costo. El enlace es una cadena. Cullen intervino. Hola chicas, me encanta la condenación críptica, Chad, pero tal vez podamos volver a la razón por la que estamos aquí. Algo sobre no ser comido por tus viejos compañeros de trabajo. La mirada de Alexa se volvió hacia él. Bromeas. Pero su presencia aquí envenena la web. Las flotas te olerán. Correcto. Yo, el alérgeno humano. Él no es el problema. Dio dijo que el Consejo está buscando todas las líneas divergentes. Tú lo sabes. Alexa se volvió y comenzó a caminar. Sus pasos de alguna manera silenciosos en el piso viviente. La siguieron a través de sinuosos pasillos que latían con ecos distantes de aliento y susurros de datos. Finalmente, llegaron a una cámara con forma de esfera volteada del revés. Las paredes mostraban estrellas, imágenes en tiempo real alimentadas a través de una especie de telescopio psíquico. Uno de ellos pulsó. Allí, Alexa dijo que Star se había ido. No devorados por tu consejo, por lo que hay detrás de ellos. Una cosa que come estrellas y Cullen dijo maravilloso. ¿Tenemos un nombre para ello? Glowy Chumpy Dune.
Quizás tenga muchos nombres. El más viejo es el devorador de ecos. Supongo que eso no es una metáfora. Alexa lo ignoró de nuevo, pero él ya estaba acostumbrado. Lo importante era la mirada sombría en el rostro de Beyla. No solo están limpiando las flotas, dijo Alexa. Se están preparando para la fusión. Tu nave, tu Jelly Bean es lo suficientemente antigua como para recordar cuando sucedió antes. Ella ha estado teniendo flashbacks, dijo Cullen. Eso hará que te maten. Ella me salvó, dijo Bayelit, callada pero firme. Y tengo la intención de devolver esa deuda. Alexa los estudió a ambos durante mucho tiempo. Luego se acercó a la pared, apoyando la mano contra ella. Un pulso de violeta fluyó hacia afuera. Te daré una cosa, dijo ella. Una llave ancla. Permitirá que tu nave oculte su linaje, pero solo funcionará una vez. Lo aceptaremos, dijo Cullen antes de que Bayelit pudiera objetar. Alexa se acercó, presionando un pequeño cristal. No, una semilla viva en su mano. Hacía calor, un poco húmedo. Buena suerte, ingeniero, dijo. Necesitarás más que sangre para sobrevivir a lo que se avecina. Cullen metió la semilla en su abrigo. Genial. Lo agregaré a mi colección de baratijas siniestras. Cuando se fueron, Beyla estaba callada. Colin la miró. ¿Estás bien? Ella era mi hermana. Oh, hermana de sangre o como hermana real. Bayelit no respondió. Helibian les dio la bienvenida de regreso con un pulso aliviado por los pisos como un perro que finalmente se reunió con sus humanos después de una larga y espeluznante caminata. Mientras se desacoplaban y se alejaban, Cullen no pudo evitar mirar hacia atrás una vez. El bioma risueño todavía estaba allí, a la deriva en la oscuridad, observando, se volvió hacia Bioa. Entonces, Star-Ng Horror, compruébalo. Una semilla de encubrimiento usada, verifique. Gran fatalidad acercándose, compruébalo. Todavía no hay baño con cerradura adecuada. Beyla logró esbozar una leve sonrisa. Progreso. La semilla latía como un latido en el bolsillo de la chaqueta de Cullen. Lo revisó 4 veces desde que dejó el bioma de Alexa, principalmente para asegurarse de que no le estuvieran creciendo los dientes o susurrando secretos antiguos. Hacía calor, no incómodamente, pero lo suficiente como para ser inquietante, como una taza de té olvidada que insistía en estar viva. No le había dicho a Bioa, pero una vez, cuando lo tocó experimentalmente, respondió con una pequeña oleada de retroalimentación psíquica y lo que se sintió como un hipo sarcástico. Él tomó eso como una advertencia. Helibian se movía silenciosamente a través del espacio nulo, doblado justo entre dimensiones donde la luz actuaba más como un rumor que como una regla. Estaban enmascarando su presencia lo mejor que podían, con la mitad de la semilla de anclaje instalada en el nodo central y la vaina de plasma de la nave mezclada en un ruido fractal caótico. Colin no tenía idea de si funcionaría. En su mayoría confiaba en los instintos de Helibian, que se parecían mucho a confiar en un estudio de yoga embrujado con motores. Todavía no duermes bien, dijo Bayelit detrás de él. Ella no estaba acusando, solo observando. Duermo bien. Técnicamente, las siestas erguidas cuentan. Los humanos requieren más descanso. Tal vez, pero si cierro los ojos demasiado, empiezo a soñar con ser devorado por anguilas del tamaño de un planeta o, peor aún, por la burocracia. Beyla se sentó a su lado en la consola. Las luces se atenuaron ligeramente por deferencia. Pasó una mano por la interfaz, persuadiendo a un modelo lento y giratorio de la franja galáctica. Los marcadores rojos aparecieron en grupos, flotas, batallas, colonias desaparecidas. Dijiste antes, Cullen comenzó esta cosa, el que está detrás del consejo, el comedor. Dijiste que había sucedido antes. Lo hizo mucho antes de mi tiempo, pero nuestros barcos lo recuerdan. Y esta vez ha aprendido. No solo consume, sino que manipula. Infecta. Colin hizo una mueca. Entonces, es un parásito cósmico con inteligencia emocional. Fantástico. Beyla inclinó la cabeza. Eso no es del todo incorrecto. Genial.
Me alegro de que estemos siendo devorados por el hongo pasivo-agresivo más grande del universo. Ella ofreció una leve sonrisa. Fue sutil, solo la curva más bella, pero él la atrapó. Progreso. Ella se estaba calentando con el humor. Incluso si sus expresiones se retrasaban, su objetivo era una estación de retransmisión abandonada que orbitaba los restos descompuestos de un gigante gaseoso llamado Arec 9. Era antiguo, abandonado y protegido de la mayoría de los escaneos. Alexa había insinuado que podría haber algo útil allí, algo anterior al consejo, cuando los linajes eran elecciones y no obligaciones. Cullen se mostró escéptico, pero el lugar tenía una cosa a su favor. No hay residentes actuales, enojados o de otra manera. A medida que se acercaban, la estación apareció a la vista. Parecía una corona rota, sus anillos exteriores agrietados y girando irregularmente. Los escombros flotaban en un halo perezoso, brillando débilmente por las fugas de radiación interna. El lugar había estado muerto durante siglos. Pero Collins todavía no confiaba en nada que pareciera pertenecer a un cuento de hadas embrujado. ¿Realmente vamos a entrar allí?, él preguntó. Debemos hacerlo, dijo Bio. Si lo que Alexa cree es cierto, hay un archivo, un asiento de memoria de las primeras flotas. ¿Y qué? Simplemente lo enchufamos y de repente sabemos cómo derrotar a la gran boca cósmica. No del todo, pero podemos aprender cómo se resistió. Esa es la frase más esperanzadora que he escuchado en toda la semana. El atraque fue una negociación. A Jalebin no le gustaba la estación. Ella transmitió esto emitiendo frecuencias bajas y quejumbrosas y deformando el campo de gravedad lo suficiente como para darle a Cullen un momento de leve vértigo. Aún así, ella obedeció. Bio le ofreció tonos tranquilizadores y algunas frases en un dialecto antiguo que hicieron temblar al barco, posiblemente con vergüenza. Una vez dentro de la estación, el aire era viciado pero respirable. Los sistemas estaban muertos, pero la energía residual parpadeaba a través de venas cristalinas en las paredes. La estación había sido cultivada, no construida, un precursor de la biotecnología actual de la gente de Bio, pero más salvaje, menos domesticada. Cullen pasó la mano por una de las crestas de la pared. Se siente como hueso, dijo. Lo es. Por supuesto que lo es. Se mueven lentamente. Cullen sigue su camino con un nodo sensor que no pudo decidir si estaba impresionado o aterrorizado. En un momento, un tono bajo resonó por el pasillo seguido de un suave susurro en un idioma que ninguno de los dos conocía. Cullen miró a Ba. ¿Fue un saludo? No, dijo ella. Una advertencia. Nit. El archivo de la cámara estaba en el núcleo, en el pasado se derrumbó pasadizos en un extraño mural que mostraba lo que parecía estrellas llorando sangre. La cámara en sí era circular, lleno de vainas que parecía gigante de ojos dormidos. Uno de ellos parpadeó cuando entraron solo una vez. Colin dio un paso atrás. No, está vivo, Beyla, dijo. En estado latente, pero no hostil. Famosas últimas palabras. Ella se trasladó al pedestal central y activado su Bloodrift, cortar la palma de la mano con una fina cuchilla curva sacó de su bota. Colin inmerso, pero no dijo nada. La sangre golpeó la superficie del pedestal y fue absorbida instantáneamente. La habitación se estremeció. Entonces comenzaron las voces. No eran sonidos, no en el sentido normal. Eran recuerdos. Inundaciones de emoción, imagen, sensación, antiguos campos estelares, flotas moviéndose como depredadores en aguas oscuras, una reunión del consejo celebrada dentro de los pulmones de un barco. Traición, división y luego algo más. Una onda en la red. Una infección no del cuerpo, sino del pensamiento. Barcos girando en su propia especie. El consejo naciendo de los restos de la resistencia. El comedor observando desde más allá del tiempo, sembrando el cisma con susurros. Beyla se tambaleó, se atrapó a sí misma. Cullen dio un paso adelante, estabilizándola. ¿Estás bien? Ella asintió. Lo vi. El momento de girar, la verdad enterrada bajo siglos de ley de sangre. ¿Algo útil? Quizás un nombre.
Un nombre verdadero. No del comedor, sino de su ancla. Oh, bien. El número de teléfono de Evil. De repente, la cápsula más cercana a ellos se abrió. Una ola de aire frío salió corriendo. Dentro había un ser, no del todo muerto, no del todo vivo, desecado con piel translúcida estirada sobre huesos extraños. Abrió los ojos. Beyla se congeló. La criatura la miró, luego a Cullen. La sangre de la deuda, ella susurró. Cullen levantó sus manos. Yo solo soy el mecánico. El que se alcanza una huesuda mano y la colocó en vioa del hombro. Por un segundo, no pasó nada. Entonces la energía se aflojó, de color rojo oscuro, luminosa, eléctrica. Beyla quedó sin aliento. El ser se derrumbó. Un último suspiro lo dejó. Cullen atrapó a Bayelit mientras ella vacilaba. ¿Qué demonios fue eso? Transferencia, dijo. Me dio las coordenadas, el ancla de la ubicación. Genial. ¿Y cómo te sientes? Como me bebí un dios moribundo del último sueño. Cullen ayudó a su espalda hacia la salida. Tenemos lo que necesitamos. Salgamos de este laberinto de huesos embrujados antes de que algo más despierte. Helibian les dio la bienvenida con las puertas abiertas y un estruendo aliviado. Cuando abandonaron la órbita de Urs 9, Cullen miró hacia atrás por última vez. La estación pulsó una vez como si exhalara. La próxima vez, dijo, hacemos reconocimiento en una biblioteca. Beyla no discutió, lo que le preocupaba más que nada. El viaje al punto de anclaje fue una larga inmersión en la médula negra del espacio a través de regiones tan remotas que incluso Helibian tuvo que consultar sus recuerdos de archivo como una bibliotecaria anciana que busca a tientas catálogos de tarjetas polvorientas. Las coordenadas latían dentro de la mente de Bioa como una canción que no podía dejar de tararear vibrando en su columna vertebral cada vez que se acercaban. Colin pasó la mayor parte del viaje en el compartimento del motor intentando desconectar el zumbido con un trabajo de llave inglesa y una lista de reproducción llamada Fixed Like It's Not Haunted. Está tarareando de nuevo, gritó por encima del hombro. Bayelit apareció en la entrada, con la frente arqueada. Siempre asumes que el barco está embrujado. Ella lo es. Ella simplemente lo esconde mejor que la mayoría de las cosas embrujadas. Sus puertas susurran amenazas en binario. Esa es ella expresando afecto. Bueno, ella tiene una forma divertida de coquetear. La última esclusa de aire siseó olvido hacia mí. Esa es simplemente dramática. Se aferraban al humor como si fuera una cuerda a través de un pozo. Resistentes, gastados y lo único que los mantiene erguidos. A veces ayudó, especialmente cuando Cullen se dio cuenta de que se dirigían hacia una estrella rebelde envuelta en remolinos de materia oscura, metida dentro de un pliegue de espacio que no creía completamente en la causalidad. Nada de esto era seguro. Nada de eso fue ordinario. El ancla, según el ser en la estación, estaba escondida en lo que alguna vez había sido un campo de batalla, no convencional. Una guerra de memoria librada con formas de pensamiento, construcciones psíquicas y el tipo de artillería metafísica que hacía llorar al espacio normal y necesitaba acostarse. El Consejo había enterrado el sitio, amurallado detrás de barreras crónicas y bucles de entropía. Pero Helibian, antigua y temperamental como era, había bailado una vez en esos fuegos. Ella abrió el camino sin necesidad de que se lo pidieran. Cullen sintió un cambio tan pronto como cruzaron el velo. Las estrellas afuera se retorcieron. Algunos se duplicaron y retrocedieron. Uno recitó poesía. Bayelit presionó sus dedos contra la pared y se estabilizó. Aquí está, susurró ella. El paisaje al que descendieron no era un planeta en el sentido habitual. Era una geometría rota de terreno flotante suspendido en pozos de gravedad como islas en una tormenta. Algunos giraron lentamente. Otros temblaban como recordando el dolor. Debajo de todo, la estrella rebelde hervía, no de luz, sino de algo más frío que la luz, como si fuera una idea fallida de un hijo. Cullen se paró al borde de la pasarela, con el casco sujeto a la cadera. Esa es la alfombra de bienvenida más poco atractiva que he visto en mi vida.
Has visto cosas peores, dijo Bayelit, ajustándose la capa. Sí, pero generalmente de mi casero. Desembarcaron en la plataforma estable más cercana. El aire era respirable, pero malo. Cada exhalación sonaba como si resonara dentro de una catedral llena de estatuas susurrantes. Beyla los guió hacia el nexo central, una aguja de obsidiana que colgaba boca abajo sobre el núcleo de Rogue Stars. Brillaba débilmente, latiendo al compás de los latidos de su corazón. Me está cantando, dijo. Colin asintió. Espero que no esté cantando en clave mayor. No confío en la alegre arquitectura Eldritch. A medida que se acercaban, la aguja reaccionó. Zarcillos de líquido negro se extendían hacia abajo, formando escaleras. No pasos. Escaleras, ornamentadas y antiguas, talladas con símbolos que brillaban entre idiomas. Beyla comenzó a ascender. ¿Estás seguro de que esto no es una trampa? Preguntó Cullen. Todos los caminos son trampas, respondió ella. Elegimos los que brotan más despacio. Poético, también siniestro. El interior de la aguja era hueco. Una catedral de datos envuelta en luz plegada. Los símbolos bailaban en espirales a lo largo de las paredes, la proyección de sombras que no se alinean con sus fuentes. En el centro de flotaba el ancla, un fragmento de imposible de metal suspendido en el psíquico campos, girando lentamente, como una decisión que aún está por hacerse. Cullen se acercó, con los ojos estrechamiento. Que la cosa no va a sap nosotros, ¿verdad? No es un arma. Bueno, eso es tranquilizador. Es peor que un arma. Es una elección. Beyla llegado, canto de la sangre en sus venas. El ancla pulsó en respuesta, formando un puente entre ellos. No de materia, sino de memoria. De repente, estaban en otra parte. O bien cuando Cullen parpadeó y se encontró en una cámara blanca donde todo olía a polvo y ozono. Ante él se encontraba una versión de sí mismo, no envejecida, no distorsionada, sino invertida de alguna manera, más sabia, cansada. No deberías estar aquí. El otro himno decía. Así suelen empezar estas cosas. Estás a punto de tomar una decisión que no se puede deshacer. Cullen frunció el ceño. Estoy bastante seguro de que eso describe que todas las mañanas como un burrito de gasolinera. Esto no es gracioso. De alguna manera lo es. La visión se desvaneció. Bayelit se paró frente a él, con los ojos muy abiertos. Ella también había visto algo. Algo profundo. Terrible. Su gente arrodillada. El consejo desmoronándose. Una elección para romper el vínculo entre especies para siempre o fusionarlas por completo. Unidad a través del sacrificio, supervivencia a través del cambio. Ella cogió el ancla. Cullen le agarró la muñeca. Esperen. Ella lo miró. No como guerrero o extraño, como algo más cercano. Su voz era tranquila. No tenemos tiempo para esperar. Si haces esto, ¿qué te sucede? ¿A nosotros? Su respuesta fue un susurro. Dejamos de estar separados. Para bien o para mal, para siempre. Cullen miró el ancla. No era de metal. No era un objeto. Era una semilla como la que aún llevaba, solo que más antigua, más despierta. Lo sintió mirándolo. Midiendo, soltó su muñeca. Beyla dio un paso adelante y puso su mano sobre el fragmento. La luz explotó. No hacia afuera, hacia arriba. A través de las dimensiones, a través de la memoria, a través de la línea de sangre de las estrellas. Cullen fue arrojado hacia atrás, atrapado en el aire por el campo de agarre de emergencia de Helibian. Gritó, no de dolor, sino de saber, de sentir todo lo que Bayelit sentía. Cuando la luz se atenuó, ella se paró en el centro de la cámara, brillando débilmente. Sus ojos eran diferentes, no rojos, ni dorados, algo más viejos, más profundos. Sus orejas eran más largas, más definidas. Ella seguía siendo Beyla, pero también más. Lo recuerdo, dijo ella. Lo recuerdo todo. Colin se levantó. ¿Eso es bueno?
Ella parpadeó una vez. Pregúntame de nuevo en 1 hora o 1000 años. Dejaron la aguja en silencio. Las estrellas habían dejado de moverse hacia atrás. El sol canalla pulsó una vez como una respiración contenida finalmente liberada. Y en algún lugar mucho más allá del comedor se agitó. El comedor estaba llegando. Eso era seguro ahora. No más advertencias crípticas. No más parpadeos de movimiento en la esquina de los mapas cósmicos. Estaba despierto, consciente y muy probablemente de mal humor. Y como suelen hacer las entidades cósmicas antiguas, había optado por dirigir ese estado de ánimo directamente a las luces parpadeantes más cercanas en el tablero galáctico. Helibian, Cullen y la recién alterada Beyla. Así dijo Cullen, encaramado a la consola de navegación mientras sostenía simultáneamente una taza humeante de café sintético y una expresión muy nerviosa. Israel, ¿cómo convencemos exactamente a una criatura del tamaño de varias economías planetarias de que no nos devore? Bayelit caminaba por la cubierta, sus movimientos ahora eran más suaves, ingrávidos de una manera que hacía que su capa pareciera cosida de tela gravitacional. Ella le devolvió la mirada, sus nuevos ojos, negros como estrellas, salpicados de plata, sin revelar ningún indicio de pánico. No lo convencemos, lo confundimos. ¿Ese es tu plan? ¿Confusión? Genial. Simplemente le arrojaremos purpurina y gritaremos, mira hacia allá. Mejor que tu último plan, que implicaba tirar una llave inglesa a un reactor que funcionaba mal. Para ser justos, esa llave tenía un arco muy persuasivo. Helibian cobró vida, su voz sonaba más segura ahora que el ancla rebelde estaba alineada dentro de su núcleo. Voto por la idea de Bioa. Además, he reconfigurado mi casco exterior para proyectar señales señuelo en todas las frecuencias conocidas de glotonería celestial. Colin parpadeó. Eso es específico. Había un manual. A medida que crecía la presencia del comedor, el espacio a su alrededor comenzó a deformarse, no de la manera habitual de ciencia ficción con imágenes de estiramiento convenientes y ruidos de buen gusto. Esto era existencial. Cullen miró por la ventana panorámica y vio cómo las estrellas se congelaban en medio del brillo. Uno de ellos parpadeó como una luz avergonzada por su propio brillo. La oscuridad entre las galaxias se profundizó hasta que se sintió como si el vacío se inclinara a escuchar a escondidas. Bayelit ocupó su lugar en la consola secundaria, interactuando con el ancla. Sus dedos brillaban débilmente donde lo tocaban, formando ecuaciones no escritas en matemáticas, sino en la memoria. Ella estaba tejiendo una mala dirección. Una especie de cebo, un eco perfecto de lo que buscaba el comedor. No poder, sino potencial. No comida, sino los futuros que venían anudados dentro de la sangre y el vínculo. Colin la miró, el silencio estaba lleno de implicaciones. No planeas sacrificarte, ¿verdad? No, dijo ella sin levantar la vista. No planeando. No planificar sigue siendo sospechosamente vago. He aprendido de ti, sonrió a pesar de sí mismo. Trágico. La capa final de su plan se desplegó cuando llegó el comedor. No hubo fanfarria. Ni estruendo dramático de base. Simplemente era como un error en el tejido del universo que había sido redactado con un grueso marcador negro. Cullen lo sintió en su pecho como un segundo latido fuera de sincronía con el tiempo. Helibian proyectó los señuelos, docenas de ellos con forma de anomalías relucientes y falsas realidades, cada uno mezclado con ecos de la señal de anclaje. El comedor hizo una pausa. Collins juró que lo sintió pensando, y eso fue mucho más aterrador que ser perseguido. Está bien, dijo Bio, en voz baja y tranquila. Ahora corremos. Se despegaron, no a través del espacio normal, sino a través de una trenza de hilos dimensionales. Beyla desbloqueado con la interfaz del ancla. Helibian gimió mientras aceleraba más allá de la física y hacia el mito. Estrellas dobladas. El tiempo tartamudeó. En un momento dado, volaron detrás de su propia trayectoria y tuvieron que esquivar su propio escape. ¿Nos acabamos de cortar en el tráfico?, preguntó Cullen, agarrando el asiento. Cállate y concéntrate, siseó Bayelit, riendo a pesar de sí misma.
Cuando emergieron, estaban en un lugar completamente nuevo, una región tranquila del espacio llena de espirales de polvo y restos óseos de civilizaciones olvidadas. El comedor no siguió. Flotaba en el umbral de la red señuelo, olfateando el cebo, y luego lentamente se alejó. No derrotado, no destruido, sino desviado, retrasado. Eso fue suficiente por ahora. Flotaron en el silencio, del tipo que no exige ser roto. Bayelit se sentó al lado de Cullen, con las piernas cruzadas, con la postura cansada pero erguida. Sus dedos ya no brillaban. El ancla había vuelto a quedarse dormida, contenta con descansar hasta que la próxima gran decisión requiriera su canción. Cullen rompió el silencio primero. Así que no volvimos a morir. Tu tono implica decepción. No decepción, solo reconocimiento de patrones. Ella se rió, y sonó más humano de lo que había sonado en días. Has cambiado. Sí, ahora grito un poco menos cuando me enfrento al terror cósmico. No, dijo ella, tocándole ligeramente el hombro. Cambiaste cuando elegiste confiarme tu vida y cuando me dejaste cambiar la tuya. Él asintió serio ahora. ¿Sigues pensando que darme tu sangre fue una buena idea? No fue una buena idea, dijo. Era el único que tenía sentido. La estudió durante un largo momento. Se parecía a ella misma y no, sus largas orejas se movían ligeramente a frecuencias invisibles y su voz aún podía detener el tiempo si así lo deseaba. Pero ella estaba más cerca ahora. Más aquí. El vínculo entre ellos ya no era solo una atadura. Era un puente que ambos habían construido. Tabla por tabla cuidadosa. Las luces de Helibian parpadearon en un círculo perezoso. No detecto amenazas entrantes, anomalías catastróficas y solo una trama secundaria emocional sin resolver. Colin parpadeó. Espera, ¿qué? Vila sonrió. Ignórala. Nunca lo hago. Por eso sigo soltera. ¿Lo eres? Vaciló, el corazón tropezando consigo mismo como un mal bailarín. Quiero decir, técnicamente, no he llenado un formulario. Ella se inclinó y lo besó. No un beso dramático, no algo que reorganizara las estrellas, solo uno silencioso, real. Del tipo que no necesitaba ser explicado a una amenaza galáctica o un artefacto antiguo. Cuando se retiró, sonrió. Creo que sobreviviremos mejor al próximo apocalipsis con menos renuncias. Él asintió, imbécil. Sabía que me gustaban los ingenieros. Pasaron el resto del día a la deriva. Las gominolas cosieron su camino hacia sistemas más amigables. Y Cullen comenzó a catalogar los cambios en su propia biología, reflejos más rápidos, un nuevo sentido de los campos magnéticos, un extraño antojo de batidos ricos en hierro. Beyla lo ayudó a meditar a través del vínculo, enseñándole cómo sintonizar las nuevas frecuencias en lugar de dejarse llevar por ellas. Y cuando finalmente atracaron en una estación remota llena de comerciantes, pícaros y científicos excéntricos, Cullen salió de la rampa de Helibian no solo como un ingeniero humano, sino como algo intermedio. No completamente uno u otro, sino alguien que había elegido el puente. Y eso, como le gustaba decir a Beyla, era lo más humano de